Bueno, hoy terminaba la fecha límite para que los jóvenes que rindieron la PSU postulen a las universidades. Vamos a saber cuáles son las carreras más demandadas por las empresas, las mejores pagadas o las más saturadas. Para eso vamos a conversar con Álvaro Vargas, gerente general del sitio trabajando.com. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola Macarena, ¿cómo te va? Bien, gracias. En primer lugar, hablemos de los jóvenes, porque ellos terminaron su proceso de matrícula el día de hoy. ¿Cuáles son las carreras más demandadas o las que finalmente registran más matrícula? Mira, yo tengo datos de lo que pasó el año 2014. Anterior, claro. Y dentro de las que más registran matrículas son prevención de riesgo, técnico en enfermería, ingeniería comercial, enfermería, derecho, psicología, técnico en prevención de riesgo y un montón de carreras que están en ese orden, sí. De hecho, ponte tú hoy día en técnico en prevención de riesgo, que es la más matriculada, tenemos del orden del año pasado de 9.000, 10.000 matrículas y tenemos del orden de 47.000 personas estudiando esa carrera, ya que es la cantidad de matrícula total. Lo dramático de este tema es que esta carrera viene rankeando bien hace varios años ya, desde que se generó una norma nueva que era que todas las empresas con más de 100, todas las faenas con más de 100 trabajadores en el ámbito industrial, minero y comercial necesitaban obligatoriamente tener un profesional en el área de prevención de riesgo. Entonces esto generó un tremendo boom, y boom que con el tiempo se va desinflando un poquito, y ponte tú hoy día, ya el año 2014, nosotros creamos un índice de saturación, y este índice de saturación con respecto a esta carrera muestra que tiene 3 veces más postulantes cada oferta de trabajo a esa especialidad que una oferta promedio en trabajando.com. ¿Qué indica eso? Que de alguna manera este boom se empieza a devolver, ¿cierto? Y muy probablemente ya próximamente vamos a estar en presencia de una carrera que las oportunidades ya no van a ser tan buenas, digamos. ¿Pero todavía no es una carrera saturada? Mira, es que aquí puede ser un poco contradictoria la información, porque uno ve en Mi Futuro Laboral, que es la página oficial del gobierno, ve que todavía mantiene buenos niveles de renta y buenos niveles de empleabilidad. Creo que es un buen nivel de renta en promedio. Esta carrera, por ejemplo, está saliendo de una carrera técnica y que está saliendo en torno a los 550.000 pesos mensuales como renta de ingreso. El técnico en prevención de riesgo. El técnico en prevención de riesgo, que es una buena renta para el nivel técnico, ¿ya? Lo que va pasando es que cada vez se va poniendo más competitivo, al haber más disponibilidad de candidatos y va a tender a normalizarse un poquito, ya a tender quizás un poquito más al promedio a la medida que haya mucho más disponibilidad de candidatos. Por lo tanto, esa es la carrera más matriculada, ¿cierto? Es la carrera más matriculada. ¿Y cuál es la carrera, o al menos los profesionales y técnicos que más demanda el mercado? Por ejemplo, nosotros hicimos un estudio también de los técnicos más demandados en este minuto. Fíjate que es bien sorprendente. Una carrera súper tradicional, contabilidad. ¿Contabilidad? Contabilidad. Es el técnico más demandado en este minuto, fíjate. Y además con niveles de saturación súper bajas. Las carreras son como carreras quizás que son como poco glamorosas, ¿ya? Pero que tienen súper buenos niveles de renta, muy buenas oportunidades laborales y que en este minuto se siente escasez. Nosotros trabajamos en temas de selección y encontrar un contador o un contador auditor, si es que lo ves desde el punto de vista desde el lado profesional, cuesta muchísimo. Entonces uno se da cuenta que al final estos indicadores que sacamos tienen una correlación o un correlate con la realidad del mercado, ¿no? Le sigue, ponte tú, secretariado, le sigue analistas programadores, le siguen los temas de mecánica, administración de recursos humanos, electricidad industrial, todo lo que tiene que ver con ejecución, con administración de empresas también, si bien hay mucha matrícula también, pero tiene también un campo laboral muy amplio, mantiene niveles de saturación bajo el promedio y además tiene un campo laboral que tú prácticamente te puedes desempeñar en cualquier rubro y en muy diversos trabajos, por lo tanto también es una súper buena alternativa desde el punto de vista técnico. Pasa también que en las disciplinas relacionadas con las tecnologías de la información también pasan cosas extrañas. Tecnología de la información es súper bien pagado, de hecho los ingenieros en ejecución en informática están ganando ya a los pocos años de egreso más de 1 millón de pesos, y es una carrera técnica de 4 años. Y, ¿el ingeniero civil informático? No, por sobre en ejecución, el civil, claro, mucho más, digo. Y fíjate que año tras año la matrícula de estas carreras disminuye. ¿Por qué? Porque tampoco son glamorosas y quizás que tienen algún tipo de prejuicio por parte de la gente. Y año tras año disminuye, y año tras año las empresas que demandan estos tipos de trabajadores no saben qué hacer, porque cada vez es más difícil encontrar especialistas de este tipo. ¿Cuáles son las carreras profesionales más demandadas por el mercado?
Bueno, como te decía, las que están más fuertes son ingeniería comercial, contador, auditor, las informáticas están fuertes. ¿El ingeniero comercial es dentro de los más demandados por el mercado? De hecho, es la más demandada por el mercado. Pero además, no sé si estoy en lo correcto, pero tú decías que también era de las carreras donde hay más matrícula. Hay más matrícula. Por lo tanto, ahí podemos tener un equilibrio, sí, ¿no? Pero pasa lo mismo que con administración de empresas. Campo laboral súper amplio, buenas rentas de egreso, buenos niveles de empleabilidad. Y yo diría que el nivel, si bien el nivel de saturación está un poco sobre el promedio, no estamos hablando ni de 3 ni de 4 veces como se da en otras carreras, es 1.25 veces el nivel de saturación. Por lo tanto, es una buena alternativa, aunque quizás uno ya debiese empezar a aprender ciertas luces amarillas con respecto a si es que en 5 años más va a seguir siendo tan buena, digamos. Claro, ahora en 5 años más aquellas personas que son profesionales tendrán la capacidad de seguir especializándose, claro. Y esto también que me imagino, bueno, tú sabrás de mejor manera, ¿no? Que el mercado demanda de pronto a profesionales que aún tengan más calificación a medida que avanzan los años de trabajo también. Exactamente. Fíjate que lo interesante de este tipo de carreras, las que tienen formación más generalista, claro. ¿Cierto? Es que tienen campos laborales muy amplios. Ahora, si por ejemplo uno, de todas maneras, a pesar de tener esta información, dice, no, es que a mí me gusta comercial, o por ejemplo la carrera de Derecho, que es una de las carreras que está muy saturada en este minuto, el índice nos da más de 3 veces también, ahí lo que hace la diferencia es la casa de estudio, ¿ya? ¿Y hace la diferencia? Hace la diferencia, porque cuando tú ves los niveles de empleabilidad que por ejemplo aparecen en mi futuro laboral, las brechas entre la que tiene mejor empleabilidad y la que tiene muy baja empleabilidad, son muy altas. Por ejemplo, me acuerdo el caso de Derecho, claro, la Universidad Católica, las más prestigiosas quizás, o la Universidad de Chile, qué sé yo, tienen niveles muy altos, sobre el 90%. Y las otras universidades, ¿cierto? Hay algunas que tienen niveles del 50, del 40 y tantos por ciento. Entonces, hace la diferencia estudiar en una buena casa de estudio porque los niveles de empleabilidad, aunque la carrera sea una carrera muy solicitada, muy demandada, incluso un poco saturada, la casa de estudio, si es que es prestigiosa, te puede aminorar un poco ese efecto. ¿Qué pasa con las carreras del ámbito de la salud cuando uno de pronto piensa, y tú me dices si es que es prejuicio, ¿no? Que uno piensa que son carreras altamente demandadas y que siempre van a tener trabajo y siempre van a tener buenos salarios? Mira, yo también nos sorprendió mucho ver que, por ejemplo, técnico en enfermería es la segunda carrera con más matrícula durante el 2014 y enfermería es la quinta o cuarta, ¿ya? Por lo tanto, rankean muy arriba. Hicimos todos los análisis, todas las cifras. En mi futuro laboral todavía aparecen con muy buenos niveles de empleabilidad. De hecho, enfermería aparece con un 100% de empleabilidad al primer año y con muy buenas rentas de egreso, ¿ya? Pero a nosotros ya los indicadores de disponibilidad de candidatos... Muy buena renta de egreso, ¿cuánto es? En el caso de enfermería, ponte tú, estamos hablando de casi 900.000 pesos. Ah, una muy buena renta de egreso. Promedio, claro. En promedio, ¿ya? Y sin embargo ya nos empiezan a aparecer indicadores de saturación un poquito por sobre el promedio en enfermería y en técnico en enfermería. ¿Qué quiere decir esto? Que le venimos dando muy fuerte muchos años que faltan enfermeros, que faltan técnicos en enfermería, qué sé yo, y por lo tanto ya el sistema educativo ya empezó a reaccionar y ya tiene una cantidad importante de gente estudiando esta carrera y una cantidad importante también de egresados de estas carreras luego que este boom se empezara a hacer conocido. Entonces, ¿qué va a pasar en los próximos años? Que muy probablemente se va a tender a normalizar también esa carrera. Bueno, hay carreras, y lo sabemos, ¿cierto?, que han estado saturadas por años y uno también cuando eligió qué estudiar era uno de los temas que analizaba, sin duda. Sí. Pero con este estudio que realizan ustedes, donde sabemos la proyección de la empleabilidad y la proyección, ¿cierto?, de la renta promedio, ¿qué crees tú medidas se deberían tomar al respecto para no provocar lo que ha ocurrido con otras carreras como esta tremenda saturación de determinados profesionales? Yo creo que tenemos un problema de incentivos, ¿ya? ¿En qué sentido? En que muchas casas de estudio lo hacen, ¿ya? Y de a poco lo van haciendo la mayoría. Es que la casa de estudio no tiene que dar por finalizado su labor una vez que el estudiante egresa, sino que la labor de la casa de estudio es permanente, de hecho, en el tiempo, y se tiene que preocupar de la empleabilidad de esos alumnos, es decir, de colocarlos en el mercado laboral, incluso de recolocarlos, incluso de favorecer su movilidad laboral. ¿Y algo así como crear sus propias bolsas de trabajo? De hecho, muchas las tienen. De hecho, nosotros somos proveedores de eso, digamos. Y ir promoviendo este tema de la empleabilidad de esos alumnos. Ahora, hubo en algún minuto, se conversó mucho de que algún indicador, como por ejemplo los aranceles de referencia o algún indicador
también en los temas de acreditación estuviera relacionado con la empleabilidad, de manera que en el fondo ellos tuviesen incentivos a promover este tema. Porque, por ejemplo, si yo abro una carrera que es fuera muy popular, ¿cierto? Tuviera mucha matrícula, pero tengo muy poco porcentaje de gente trabajando, ¿cierto? Eso de alguna manera a la universidad no debiese convenirle y poner un incentivo a que eso no pase, digamos, ¿ya? Se habló mucho tiempo de este tipo de este tipo de alineamiento. Espero que ojalá en algún minuto se retome, digamos. ¿Cuáles son las carreras mejor pagadas en nuestro país y las peores pagadas en nuestro país? Mira, esto te lo puedo decir por conocimiento, no lo tengo acá. Ahora, dentro de las más demandadas, no necesariamente las más demandadas son las mejor pagadas, ¿ya? Ah, no hay relación ahí. No, o sea, sí, algo de relación hay porque son buenas carreras, ¿ya? Pero las que son mejores pagadas muchas veces a lo mejor ni siquiera ranqueas, son o muy específicas o tienen un proceso de escasez muy alto. Por ejemplo, las geologías, las ingenierías en minas, las ingenierías metalúrgicas, los últimos años han estado siempre ranqueando muy bien. Las ingenierías civiles en general son súper bien pagadas. Comercial también está dentro de esos rankings, la medicina, por cierto, ¿cierto? Esas son las carreras que uno tiene la tendencia a pensar que van a ir de a poco, o sea, tienen las mejores rentas, pero también van a tender a normalizarse, porque precisamente también son esas carreras las que están primeras en el ranking de crecimiento de matrícula. También tiene que ver en estas carreras, lo que ya conversábamos, la diferencia del salario respecto a la casa de estudio. ¿Eso se da en la mayoría de las carreras? Sí, se da también. En la medida que existe más escasez en el mercado respecto a una carrera, las brechas tienden a ser menores, porque en el fondo se necesita mucho profesional y se es quizás un poco menos selectivos a la hora de escogerlo. Pero en la medida que hay disponibilidad, se hace la diferencia entre una casa de estudio y otra, y son súper marcadas. Álvaro, la última pregunta, y esto es en términos generales, porque con el conocimiento que tú tienes y además con los cruces de datos que puedes realizar entre este año, la cantidad de matrículas, los años anteriores y la demanda de trabajadores, de profesionales y técnicos, ¿cuál es tu conclusión en términos generales respecto a cómo estamos eligiendo la carrera? Muy mal. El diagnóstico es malo. Sí. Muy mal. El 48% de las personas dicen no ejercer en lo que estudiaron, por lo tanto el 48%... Casi la mitad, o sea, la mitad del esfuerzo educativo prácticamente se pierde. Y por el otro lado, el 35% dice que se arrepiente absolutamente de lo que hizo, de lo que estudió. Y ya lamentablemente muchas veces es tarde para dar pie atrás. Aquellos que se arrepienten en el fondo cuando llegan al mercado laboral. Ya están en el mercado laboral. Claro, porque aquellos que se arrepienten primero o segundo año cambian el rumbo. Y ahí tú tienes el tema de la deserción, que también es súper alta. Entonces empiezas a sumar la deserción, los arrepentidos, los que no ejercen. Hay un porcentaje muy alto que en el fondo no le apunta, digamos. Y esto es una radiografía importante de la cual ustedes sacan y que es importante considerar, no solo, ¿cierto?, por aquellos que pronto eligen su carrera, sino además por aquellos que deciden y elaboran las políticas públicas en cuanto a la educación. Así es. Bien, pues Álvaro, gracias por acompañarnos esta tarde aquí en CNN Chile y que tengas un buen inicio de año. Igual.